En esta ocasión, entonces, vamos a hablar sobre el tema de evaluación socioeconómica de impacto, costos y beneficios de los proyectos de ciclo infraestructura, lo cual vendría a ser la sesión 3 de este primer ciclo. Paola Bueno más adelante se va a presentar personalmente, solamente les adelanto que tiene una alta experiencia en temas de la economía del transporte y de la evaluación socioeconómica de proyectos y políticas de transporte. Entonces ahora los invitamos nosotros a que ustedes puedan... Pues buenos días. El tercer componente, como dijo Edna, es aborda el tema de coste-beneficio. Ups, un segundo que no sirve. Vale, perfecto. Entonces, es la tercera sesión y como saben, como fue compartido en el kit de contenido preliminar, este módulo tiene por objeto primero presentar un marco conceptual sobre la evaluación de los proyectos de transporte, en la que también se dará una mirada general sobre las diferentes metodologías y herramientas que existen para evaluar los proyectos de ciclo infraestructura, como el análisis coste-beneficio, el análisis multicriterio, entre otros. Y además este módulo tiene por objeto explicar un ejemplo de buena práctica, que es la metodología para evaluar los impactos de los proyectos de ciclo infraestructura que se emplean en el Reino Unido. Y finalmente, pues daremos unas recomendaciones generales a los responsables de formulación de políticas con el objetivo de promover proyectos más eficientes y socialmente incluyentes. Este es el contenido de la presentación. Voy a empezar con una introducción. Luego, como mencioné, vamos a ver por qué es importante cuantificar los impactos del proyecto. Como tercer punto, veremos el marco metodológico del análisis costo-beneficio en específico. Luego pasaremos a hacer un caso práctico y un espacio de discusión colectiva. Algo importante es que a lo largo de esta presentación yo voy a estar haciendo preguntas para quien quiera participar y para hacer la presentación un poco más dinámica. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Paola Bueno, como bien mencionaron Ana y Edna al principio. Yo me uní a ARUP, el equipo se llama el equipo consultor del sur, en abril de este año. Soy investigadora de transporte y consultora, tengo aproximadamente 15 años de experiencia. Es una experiencia combinada entre la evaluación o la economía del transporte y la evaluación social y distributiva de los impactos de las diferentes intervenciones de transporte. Tengo un doctorado en economía del transporte y nuevamente mi doctorado se especializó en la evaluación socioeconómica de proyectos de transporte en general y proyectos y políticas de transporte dentro del gran marco de la sostenibilidad, que es como el tema con el que abriremos en esta presentación. En este tema he publicado más de 20 artículos académicos en diferentes revistas. Uno de ellos fue compartido como parte del kit de contenido preliminar. Anteriormente trabajaba en una firma consultora aquí en Londres que se llama Atkins, y allí era la líder del tema social y de equidad. Y cuando me uní a ARU, pues tomé este rol en ARU. O sea, actualmente soy también la líder del tema social y de equidad dentro del equipo de economía del transporte. Bueno, y otra cosa para mencionar, antes de unirme a ARUP, también trabajaba como investigadora de transporte para diferentes bancos multilaterales y para el Centro de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid en España, donde completé mi doctorado. También he trabajado activamente con gobiernos para aplicar o traer un poco los resultados de toda esta literatura que existe en la práctica, sí, en la práctica y en el desarrollo de políticas. Y he asesorado a diferentes gobiernos en España y en Colombia sobre cómo implementar políticas de transporte más sostenibles y más justas socialmente. Algo también que quiero mencionar es que hace unos años ya, en el año 2011, trabajé en la alcaldía de Barranca Bermeja como asesora del alcalde desde la oficina de planeación, coordinando la elaboración del Plan Maestro de Movilidad y la actualización del plan de ordenamiento territorial, específicamente en el tema de los objetivos de transporte. Entonces tengo un poco
algo de la visión que ustedes pueden tener al evaluar los proyectos de transporte, y también trabajé en la Secretaría de Tránsito del municipio, entonces, ahora distrito. En el tema de experiencia, bueno, tengo experiencia en el desarrollo y en la evaluación de impactos sociales y distributivos de las políticas de transporte. He participado también en la revisión de la guía que existe en el Reino Unido para medir los impactos sociales de los proyectos de transporte nuevamente. Y bueno, tengo también experiencia en la evaluación socioeconómica de las intervenciones de movilidad activa, que es un poco el tema que les vengo a hablar hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer tema. La idea de este capítulo es entender por qué es importante cuantificar los impactos de un proyecto. Entonces voy a empezar con presentando unos antecedentes y una visión general. Hay un creciente interés en medir los aspectos de sostenibilidad de la infraestructura. Esto no es un tema nuevo, de sostenibilidad se viene hablando hace muchos años. Actualmente hay diferentes métodos y herramientas, como veremos más adelante, y son muy valiosos, pero aún se pueden mejorar para medir la sostenibilidad de una manera más precisa. Ya veremos también que no existe un enfoque estandarizado, hay diferentes enfoques y los tomadores de decisiones o los planificadores tienen que decir cuál es el más apropiado, depende a los datos que tengan, depende a los objetivos que se tengan también. El problema principal es que la sostenibilidad está todavía muy lejos de estar bien definida y no se ha logrado una evaluación exhaustiva de la sostenibilidad. Ya veremos un poco por qué, pero la sostenibilidad tiene diferentes elementos y hay algunos de esos elementos que son o que en la práctica son difíciles de estimar y que sus evaluaciones han sido muy por encima. Por esto existe lo que he llamado como un reclamo de los formuladores de políticas o de los técnicos, porque necesitamos herramientas para medir la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Cuando hablo de sostenibilidad, hablo de evaluar los proyectos desde una visión holística, los diferentes impactos, los costos y los beneficios. Entonces, como vemos en el diagrama de abajo, al explorar la definición de sostenibilidad encontramos que más bien se ha convertido en una palabra de moda en los últimos años. Pero la pregunta es si es un concepto que está bien definido. Hay diferentes definiciones de sostenibilidad. Cada una es aplicada al área en la que se ha definido. Hay definiciones, por ejemplo, por parte de los biólogos, definiciones ecologistas, una definición más centrada en la economía también. Sin embargo, algunos autores han demostrado que no, o que todas estas definiciones son tomadas como de diferentes puntos de vista, entonces pueden llegar a ser inconsistentes. También en la actualidad no existe una definición que sea comúnmente aceptada, es decir, a pesar de que hay una necesidad o que se asume que hay una necesidad de lograr, por un lado, desarrollo económico y social, por otro lado, proteger el medio ambiente y por otro lado, bueno, ya mencioné el tema social, o sea, esos son los tres elementos, económico, social y ambiental. No existe una forma estándar de definir la sostenibilidad y sobre todo de medirla en la práctica. En resumen, no está claro si la sostenibilidad requiere una compensación, si puedo ganar un poco más en el tema económico y perder un poco en lo social, si puedo sacrificar algunos temas de medio ambiente pero ganar más en lo económico. Esto es algo que no está claro. O si se puede lograr, por lo tanto, un nivel óptimo en estos tres elementos. Y en general se acepta que el verdadero desafío radica en comprender cómo ponerlo en la práctica. Es decir, esto es lo que se denomina como operacionalizar la sostenibilidad. Ya vemos que sigue siendo un tema complejo y ya hemos visto las razones por qué. Entonces, bueno, pretendemos revisar la evolución del concepto de sostenibilidad. Yo no voy a entrar en detalle de todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, pero bueno, les voy a dar como una abrebocas. En la tabla se muestra una breve historia del concepto. Esto es un resumen de los principales eventos y hitos que han guiado el viaje hacia un desarrollo sostenible. La tabla muestra esta línea de tiempo. El primer hito y el más importante es la conferencia sobre el medio humano que se llevó a cabo en Estocolmo. Consecutivamente vemos la Comisión Brundtland, en la cual es muy importante, y si ustedes buscan sostenibilidad en la literatura, siempre se van a referir a la definición que se dio como resultado de esta comisión, y es digamos, la definición más citada de desarrollo sostenible.
Y bueno, en resumen, no voy a dar detalles de todas las conferencias, están explicadas en la presentación y también están incluidas en el material de referencia, pero lo que es importante acá notar es que hubo un cambio en el debate político desde añadiendo un énfasis en temas ambientales. Esto se llevó a cabo, como vemos no sé si pueden ver mi mouse, pero en la conferencia, ¿sí lo pueden ver o no, Edna? Cuando muevo el Sí, mouse. sí lo Sí, vemos. vale, vale. Debe haber alguna manera más tecnológica de hacerlo, pero mientras me entero. Bueno, la conferencia desde la conferencia del 72 se han ido, digamos, incorporando temas de discriminación, temas de los objetivos de desarrollo sostenible y los temas de economía verde. Entonces vemos que hay una evolución en el concepto que parte de pronto de un tema netamente ambiental, por decirlo así, al incorporar como la relación de estos tres elementos. Bueno, y en el diagrama de la derecha vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que también son muy citados en toda la literatura que concierne al tema de sostenibilidad. Como sabemos, en 2015 la ONU adoptó esta agenda, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El principio básico es no dejar a nadie atrás, es decir, una visión holística para lograr el desarrollo sostenible para todos. Y como vemos, y en el centro de la agenda hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos están, digamos, destinados a instar a los países en desarrollo y a los países desarrollados sobre cómo abordar estos problemas complejos de la humanidad. Algo importante es que estos 17 objetivos son sinérgicos entre sí. Por ejemplo, acabar con la pobreza debe ir de la mano con una mejora de salud, con una mejora en la educación, reducir la desigualdad y el crecimiento económico. Entonces, esto es lo complejo del asunto, que no se trata solo de medir un elemento, sino que hay unos efectos, digamos, colaterales y unos efectos que se dan porque es un tema complejo que abarca diferentes visiones. Mm, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esta es la definición, digamos, que se aplica al tema de infraestructura. ¿Cómo se considera que un proyecto o una política de infraestructura es sostenible? Entonces, es importante tener en cuenta que existe como una condición general y dos elementos clave que hacen que este concepto se aterrice a nuestro tema de transporte. La condición general, que es la que hemos visto desde la definición del objetivo, es que contribuye al desarrollo económico y que favorece las necesidades o que intenta satisfacer las necesidades de transporte de la sociedad de una manera compatible con las leyes naturales y los valores humanos. Entonces aquí vemos esos tres elementos de los que yo les hablaba, el desarrollo económico, el tema ambiental y el tema social. Y por otro lado existen dos elementos clave que son la naturaleza sensible al contexto, es decir, hay unos temas que son más importantes depende del contexto o no. Por ejemplo, si estamos evaluando un proyecto en el Reino Unido o un proyecto en Colombia, hay temas que son, digamos, que pueden tener una cierta prevalencia por las necesidades históricas que existen en el contexto. Y el segundo tema clave es el ciclo de vida. La evaluación de la sostenibilidad debe tener en cuenta toda la vida del proyecto o de la política, no solamente el tema mientras se opera o mientras se construye, pero todo el ciclo de vida, incluyendo, por ejemplo, cuando la carretera o que estemos construyendo, si estamos hablando de este proyecto de infraestructura, es finalizada. Bueno, entonces, una vez entendido el concepto de sostenibilidad, me gustaría preguntarles para quienes se animen a participar, ¿dónde creen que debe medirse la sostenibilidad? Si es importante implementarla antes de diseñar el proyecto, durante el desarrollo del proyecto o después de que se ejecuta el proyecto y por qué. Entonces me gustaría saber sus opiniones. ¿Dónde creemos que es más eficaz evaluar la sostenibilidad, evaluar el tema económico, ambiental y social en el momento en que yo estoy diseñando una política o un proyecto de transporte, una carretera, una red de cicloinfraestructura, eh, una estación de autobuses? ¿Dónde creen que es más, o desde la experiencia particular?
de ustedes dónde creen que es más eficiente evaluarlo. Juan Sebastián, tienes la palabra. Bueno, yo creo que se debe evaluar en las 3 etapas. Creo que como para tener primero un diagnóstico, luego en el desarrollo se podría hacer para saber unos principios de diseño, tenerlo en cuenta, ver si cómo se está cambiando y ya al finalizar la obra hacer otro diagnóstico de cómo cambió y compararlo con el primer diagnóstico. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Leonardo, tienes la palabra. Muy buenos días. Yo pensaría que pues hay que hacer ese tipo de análisis en la etapa de planificación y luego cuando el proyecto ya esté pues, implementado y funcionando, volver a retomar en la evaluación ex post y pues, revisar qué ajustes hay que hacer. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo también estoy de acuerdo que, bueno, la parte de sostenibilidad del proyecto debe empezar desde que inicia la idea, porque si el proyecto no es sostenible, pues no vale la pena invertir en él. Lógicamente debemos tener en el planear, en el hacer, en el verificar y retroalimentarse. Debe estar en todos los procesos de, porque en cualquier momento cuando tenemos una retroalimentación, si vemos de que el proyecto puede ser, inclusive se puede planificar, se puede retomar de una forma diferente, lo podemos hacer. O sea, que la parte de sostenibilidad estar involucrada desde la idea principal del proyecto, desde que surge la idea, básicamente hasta que se hace la evaluación final. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Vale, pues seguimos. Muchas gracias para los que han opinado. Un segundo que, vale, perfecto. Esta no es la respuesta, digamos, correcta, la que estoy mostrando. Es simplemente un resumen de lo que ustedes, Juan Sebastián, Leonardo y Rubén, bien aclararon. Tienen razón, se debe medir en todas las etapas del proyecto. Como decimos, desde que inicia la idea hasta que se ejecuta y qué pasa una vez después. Entonces, perdón, el diagrama está en inglés, es tomado del paper. Y tiene mucho texto, pero bueno, la idea general es que tenemos una evaluación que se da en la etapa de planeación y una evaluación ex post que se da ya bien sea en la etapa de construcción o en la etapa de operación y mantenimiento. Lo que es bueno tener en cuenta acá es que hay diferentes, digamos, o esto es lo que se conoce como un dilema. ¿Dónde mido la sostenibilidad? Porque esto requiere recursos, información, datos, entonces debemos saber dónde es mejor medirlo. Lo que hay que tener en cuenta es que la evaluación de sostenibilidad, digamos, tiene diferentes objetivos, ya bien sea si se hace en la etapa de planificación o si se hace en la etapa ex post, como bien aclaró, por ejemplo, Rubén, en la etapa de planificación tiene en cuenta o ayuda a justificar la selección de la alternativa, por ejemplo, y también maximiza el beneficio en todos esos elementos que vimos que tenía la sostenibilidad. Entonces, si yo lo hago en la planificación, puedo tener un proyecto más eficiente desde el punto de vista económico, ambiental y social. Mientras que si lo hago en la etapa de construcción o de operación, lo que estoy haciendo es un poco reciclando las buenas prácticas, sabiendo que se hizo, evaluando el comportamiento de indicadores que reflejen estos 3 elementos y aprendiendo un poco de la experiencia. Pero en resumen, se puede utilizar en la evaluación ex ante o ex post, simplemente es aclarar cómo su papel encaja en la toma de decisiones y en los procesos de implementación de un proyecto de infraestructura. Es muy importante tener en cuenta esto porque, como dijimos, los recursos son escasos y es un tema complejo de evaluar. Entonces, bueno, también les mencioné al principio que íbamos a aclarar cuáles eran los diferentes métodos y las diferentes herramientas que tenemos los planificadores de transporte disponibles o a nuestro alcance para medir cuando hablo, nuevamente reitero, la sostenibilidad, me refiero a medir los impactos del proyecto desde una visión holística, económica, ambiental y social. Entonces hay como unos 3 grandes grupos de herramientas que existen. Evidentemente hay muchas más, pero estos son las más utilizadas y las más eficientes al medir la sostenibilidad.
El primer grupo es lo que se conoce como métodos de evaluación ex ante. Dentro de este grupo está, por ejemplo, el análisis costo-beneficio, que veremos a profundidad en la segunda parte de esta presentación. También está el análisis multicriterio, del que les comentaré un poco por encima. Y estas herramientas, hay otras que encajan dentro de esta clasificación, pero de manera general no estuvieron inicialmente pensadas para medir la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, los resultados del coste-beneficio son agregados y no me permiten ver en realidad quién está ganando y quién está perdiendo con un proyecto, ¿no? Entonces, el tema social ahí queda un poco a la deriva si implementamos un análisis coste-beneficio netamente conocido como el tradicional. Pero, sin embargo, estas herramientas ex ante son las más utilizadas y las más conocidas en todo el mundo por los técnicos, en el Reino Unido, en Francia, en España y también en Colombia, cómo evaluamos estos grandes proyectos de infraestructura. Como segundo grupo tenemos las técnicas para medir, hay un error en la presentación, disculpa, para medir los impactos ambientales y los impactos sociales. Son herramientas como la evaluación social del ciclo de vida o la evaluación ambiental del ciclo de vida. Son localizadas, es decir, miden una de estos tres elementos de sostenibilidad, ya sea lo social o ya sea lo ambiental. Entonces, generalmente se tienen que combinar con otras herramientas que permitan medir esos tres elementos para poder decir que evidentemente se midió la sostenibilidad. Y como tercer grupo tenemos lo que se denomina como metodologías holísticas. Entonces, dentro de este gran grupo existe algo que les voy a explicar a continuación que se llaman los rating systems. Ahora voy a explicar qué son en detenimiento, pero... Y también existen, o dentro de este grupo caben las guías de evaluación de proyectos, que son como guías de mejores prácticas para medir o para evaluar los proyectos de transporte. Y estas guías son muy importantes, las tienen algunos países como por ejemplo el Reino Unido, como Holanda también, Nueva Zelanda. Estas guías lo que proveen es recomendaciones para los planificadores sobre cómo medir los impactos de los proyectos de transporte, establecen claramente los criterios, cómo se miden las diferentes opciones, etcétera. Estos son marcos de evaluación a la medida y son desarrollados específicamente para medir la sostenibilidad, entonces son muy importantes de tener en cuenta. Muy por encima, porque no tengo mucho tiempo, pero me pareció interesante contarles qué son los rating systems. La figura está un poco borrosa, no es necesario entenderla toda, pero bueno, les comento, los rating systems son sistemas de calificación de la sostenibilidad que son bien establecidos en algunos países y cada vez son más populares. Son herramientas que permiten medir la sostenibilidad a través de un sistema de puntuación. Son típicamente producidas por instituciones gubernamentales o no gubernamentales acreditadas que ofrecen esquemas con la cual evaluar los proyectos, evaluar y calificar los proyectos sobre evaluar y calificar el desempeño de los proyectos frente a la sostenibilidad. Son muy populares en el tema de construcción de edificios, más populares que en el tema de carreteras, pero poco a poco han ido creciendo y son muy utilizadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Estas herramientas tienen o lo que hacen es proporcionar una guía completa de mejores prácticas. Entonces, cuando estoy evaluando, por ejemplo, un proyecto de carretera, ¿qué debo evaluar para tener en cuenta la sostenibilidad? Proporcionan una serie de categorías y se basan en evidencia. Entonces, hay unas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿el proyecto de carreteras ha tenido en cuenta un análisis de equidad para saber si se perjudica especialmente a poblaciones vulnerables? ¿Sí o no? Entonces, el tomador de decisión, digamos, señala sí. Ok, este proyecto de carreteras tuvo en cuenta y tiene un plan de manejo para los impactos de las poblaciones vulnerables. Entonces tengo que recopilar pruebas y añadir evidencia. Y todo esto va, digamos, a una institución centralizada que permite al final evaluar, dar una puntuación al proyecto y asignar un cierto nivel de premio, o sea, asignar como este proyecto es dorado, es plata o diferentes categorías sobre cómo el proyecto sobre qué tan sostenible es el proyecto, perdón. Como vemos acá en la gráfica, hay unos puntos que son requisitos, es decir, un proyecto no puede pasar, no puede certificarse como sostenible o no si no cumple con unos ciertos requisitos. Esto es de manera general porque cada rating system es un mundo. Y luego también hay unos
créditos voluntarios, se denominan créditos voluntarios, es como, ¿qué hago de más yo en el proyecto para poder alcanzar una acreditación dorada, digamos que es lo más, la mayor acreditación? Eso es respecto a los rating systems. Entonces, como vemos, son herramientas específicamente diseñadas para medir la sostenibilidad. Como lo dije al principio, cada vez son más populares y su uso es más popular, y son herramientas, digamos, muy fáciles para los tomadores de decisiones. Son más que todo cualitativas, y se espera que en los próximos años se implementen más. Y por otro lado, dentro de este tercer grupo, que eran las metodologías holísticas, también les mencioné las guías que desarrollan los gobiernos, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido. Estas guías, lo que pongo en la pantalla es simplemente un resumen de todo en lo que culmina el proceso de evaluación. Como podemos ver, hay diferentes categorías: categoría económica, no sé si ven mi mouse, espero que sí, la categoría ambiental en verde y la categoría social en azul, y luego ellos separan un poco las cuentas públicas, ¿no? de los impactos que son directamente asociados con impuestos, etcétera. Lo importante de esta tabla es que, bueno, se permite la evaluación tanto cuantitativa, como podemos ver en esta columna, como cualitativa. Es decir, se reconoce que no es fácil medir algunos de los impactos de manera en términos monetarios. Por ejemplo, el impacto de seguridad. Entonces, si estoy abriendo una nueva estación, ¿cuál es el impacto de seguridad para las poblaciones vulnerables o para las mujeres? Entonces, si no puedo tener un análisis monetario, un análisis cuantitativo, puedo hacer un análisis cualitativo, y al final me permite seleccionar, digamos, o comparar entre opciones, viendo como esta tabla de resumen, así se denomina, como tabla de evaluación resumen. Entonces, cuando el tomador de decisión o los técnicos están viendo qué vamos a hacer o dónde vamos a ubicar la estación, o vamos a decidir si hacer una nueva línea de autobús o una nueva línea de Transmilenio. Entonces tenemos las diferentes tablas para cada una de las opciones y podemos comparar, digamos, con una visión amplia. Eso es respecto a la segunda metodología. Entonces, bueno, lo importante de todo esto que les he contado, y no voy a tener tiempo de profundizar en cada una de las herramientas, en los rating systems o en el coste-beneficio, sí un poco al final, pero tampoco voy a poder explicar lo del multicriterio. Pero lo importante de todo esto es ver o cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades de cada una de estas herramientas en el momento de evaluar mis proyectos de transporte. Entonces, para el coste-beneficio, el análisis coste-beneficio, como les voy a explicar en la segunda parte de esta presentación, es una herramienta rigurosa, es una herramienta formal, es una herramienta que además el resultado, que es en términos monetarios, es fácilmente entendible. Entonces, los campeones del proyecto pueden presentar, por ejemplo, al alcalde: vale, voy a hacer este proyecto y tiene un beneficio monetario de tanto. Entonces, es muy fácil de entender para los políticos también. Es por eso que es ampliamente utilizado. Sin embargo, tiene debilidades. Por ejemplo, la monetización es bastante cuestionable para algunos elementos, como les comentaba. ¿Cómo monetizo el tema de seguridad? Por ejemplo, es difícil. O cómo monetizo el impacto sobre los niños. Por ejemplo, si estoy haciendo un nuevo proyecto de cicloinfraestructura que va a conectar con diferentes escuelas en una zona rural, ¿cómo monetizo ese impacto? Se puede, ya lo veremos, pero en algunas ocasiones, cuando no tengo datos o cuando no tengo recursos, pues es más complicado. Luego, bueno, también como mencionaba, el análisis coste-beneficio tiene algunas limitaciones en el momento de incluir estos tres y grandes elementos que ya hemos venido hablando. Luego, en el elemento de multicriterio, digamos, es una herramienta también transparente y también formal, y es una herramienta muy útil para medir la sostenibilidad porque permite incorporar criterios de diferente naturaleza. Entonces yo en un análisis multicriterio puedo incorporar temas económicos, ambientales, sociales, puedo incorporar temas de equidad, etcétera. Sin embargo,
para llegar a una evaluación final, el análisis multicriterio me requiere de darle importancia a los diferentes elementos. Esto es lo que se denomina como pesos. Entonces, esta ha sido la principal crítica del análisis multicriterio, ¿no? ¿Cómo llego a establecer los pesos de manera rigurosa? ¿Cómo puedo establecer esos pesos? ¿Cómo sé qué es más importante en un proyecto de cicloinfraestructura? Si que conecte bien a las poblaciones vulnerables o si es más importante que ofrezca una mejora en la calidad del viaje, etcétera. Entonces, necesito saber qué es más importante cuál elemento es más importante al evaluar un proyecto. Y esta es la principal crítica del multicriterio. No voy a entrar en detalles de las herramientas que están específicamente desarrolladas para medir el ciclo de vida o los impactos ambientales y sociales del ciclo de vida, también porque no son mi especialidad. Pero sí les voy a comentar un poco de estas herramientas que hacían parte de este tercer gran grupo, ¿no? Y aunque ya los he comentado por encima, los rating systems y las guías de evaluación. Entonces, los rating systems, como ya lo comenté, proveen a los planificadores o a los tomadores de decisión de una visión holística. Son puramente cualitativos o mayoritariamente cualitativos y en la práctica se ha visto que están más que todo enfocados en tema ambiental y en la etapa de construcción. Entonces ahí viene un poco el dilema del que hablábamos al principio. ¿Dónde tengo que evaluar el proyecto? ¿Al principio, durante, al final? También tienen el mismo problema de los análisis multicriterio, es decir, dónde establezco o cómo establezco los pesos, porque me dan una serie de preguntas que son mayoritariamente cualitativas, como hemos visto, pero no me dicen qué es más importante. O sí me lo dicen, pero ¿es rigurosa esa manera de decidir qué es más importante? Esa es la pregunta. Y finalmente, las herramientas o las guías prácticas que tienen algunos gobiernos, estas guías son, o como hemos dicho, representan las mejores prácticas, establecen criterios claramente, o establecen claros criterios para medir en un proyecto, como vimos en esta tabla de resumen, ¿no? Criterios económicos, ambientales, sociales, algunos cuantitativos, algunos cualitativos. Y son o tienen una guía que acompaña la medición de cada uno de estos elementos. Además, son herramientas que son abiertas, es decir, cualquier país puede leerlas y beneficiarse de la información y de los ejemplos que ahí se proveen. Pero como debilidad diré que no, es nuevamente el mismo tema, no comparan entre impactos. Entonces al final yo tengo una tabla que me resume todos los impactos del proyecto, pero no me dice qué es más importante, si el tema ambiental, social o económico, nuevamente. Entonces, bueno, después de todo este resumen, les voy a comentar como resultado de una investigación, digamos, a partir de mi tesis doctoral también, hemos concluido cuáles son los elementos que yo como técnico debería tener en cuenta para seleccionar una herramienta o no, para saber que estoy midiendo de manera rigurosa la sostenibilidad. Entonces, el primer requisito, acá es el señalado en verde, se denomina aproximación completa. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es que no debo, o que mi herramienta, la que esté utilizando, no debe descartar ningún impacto potencial del proyecto. Si el proyecto o el proyecto debería estar evaluando esos tres elementos de los que hemos venido hablando desde el principio de la presentación. El segundo requisito es un enfoque de ciclo de vida. Esto viene ligado al concepto o a esta segunda elemento clave de la definición de sostenibilidad para los proyectos de infraestructura que vimos al principio, y quiere decir que las evaluaciones de sostenibilidad deben incluir todo el ciclo, no solamente unas etapas. Este punto además fue abordado por la comisión Brundtland que vimos al principio sobre cómo se requiere que la evaluación se haga a lo largo de todo el ciclo. El tercer punto es lo que se ha denominado como intercambios rigurosos. Entonces yo debo intentar que si bien esté aplicando, por ejemplo, un análisis multicriterio, pueda establecer un método riguroso para equilibrar esas perspectivas ecológica, social y económica dentro de la sostenibilidad. Entonces no me basta con decir, vale, es más importante lo económico, entonces le voy a dar un peso de 60 respecto a lo social o a lo ambiental. Pues no, debo justificar por qué estoy dando ese peso. Todavía es necesario desarrollar esos métodos rigurosos para establecer esas compensaciones entre los atributos y así facilitar el proceso de toma de decisiones.
Si están interesados en este punto, también les puedo compartir un paper, un estudio publicado sobre cómo es una metodología muy sencilla, además que se puede aplicar por autoridades locales sobre cómo establecer un análisis riguroso de los pesos. El cuarto punto es lo que se denomina un enfoque transparente. Entonces, esto significa que las herramientas o que la herramienta que yo esté utilizando no sea lo que se denomina una caja negra. Es decir, yo pongo todos los insumos y de repente me da una evaluación de la sostenibilidad, como pasa un poco con los rating systems. Es necesario intentar, porque yo soy consciente de las limitaciones que se pueden tener muchas veces al intentar evaluar proyectos con recursos públicos, pero se debe intentar que estos métodos sean racionales, sean transparentes. Y finalmente es lo que se denomina adaptabilidad al contexto. Entonces esto implica, también lo mencionaba al principio, considerar que los criterios son sensibles dentro de un determinado contexto geográfico. Es decir, hay elementos más importantes en el contexto de Colombia, en el contexto de Cali, que, por ejemplo, si estoy evaluando el proyecto en Bogotá. Bueno, entonces, como hemos visto, no se trata solo de invertir, sino de invertir bien. Y quisiera abrir acá un poco un pequeño debate o si alguno quiere compartir unas ideas. Me gustaría saber por qué ustedes consideran, teniendo en cuenta todo este marco conceptual que se dio en la primera parte de la presentación, ¿por qué ustedes consideran que es importante cuantificar los impactos de un proyecto de transporte? Desde su experiencia como profesionales, ¿por qué creen que es importante medir los impactos? Cuando digo impactos me refiero a beneficios y a costos. ¿Alguien quiere participar? También pueden participar diciendo que no consideran que es importante medir los impactos del proyecto o qué retos han enfrentado al intentar medirlos. Ana. Ya sea, también lo pueden escribir en el chat en caso de que no Claro, puedan en sí. este momento activar el micrófono. Y sí, creo que Ana tiene la mano levantada. Sí, Vale, perfecto. Aprovechando, creo que es una buena forma también de identificar bajo las restricciones de presupuesto cuáles son los mejores proyectos a implementar. Entonces, creo que en un contexto de administración pública y de entidades territoriales, cuantificar los impactos de los proyectos en una etapa de planeación puede ayudar a priorizar la inversión pública, pues cuando hay recursos limitados. Muchas gracias. Rubén. Gracias, Paola. Claro, es importantísimo tener este concepto de visualizar el beneficio sobre los costos. Para nosotros, por ejemplo, para las alcaldías, porque es importante, no nosotros somos sin ánimo de lucro, digámoslo así. El beneficio va directamente diseñado a la comunidad. Por ejemplo, en una cicloinfraestructura que vaya de Jumbo a Sameco, por ejemplo, digamos algo. ¿Cuánto le cuesta el transporte a cada uno de estos individuos? Y si realmente haciendo esta infraestructura vamos a tener realmente un beneficio de disminución de costos para la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta que si hay un real beneficio, podemos decir, nuestra TIR, nuestra tasa interna de retorno, puede decir que vamos a mejorar un 10% las condiciones de vida y el ingreso o el ahorro de cada ciudadano. Entonces, es importante cuantificarlo en ese sentido. O como empresa, yo no invertir 500 pesos para para perderlos, o en un estado, digamos, en un mes, teniendo en cuenta el periodo de capital de trabajo, yo no invertir 500 pesos para recuperar esos 500 pesos si no hay una inversión o un beneficio, digamos, a mediano plazo de 6 meses, ya, listo, eso vale la pena invertir, y que se me vaya transcurriendo esta inversión en 2 años, 3 años, no vale la pena. Tiene que ser coherente la inversión con el costo, teniendo en cuenta el capital de trabajo, y uno esperar como empresa que la recuperación sea mínimo en 1 año, mínimo en 6 meses,
de ahí en adelante empezar a recuperar y tener una tasa interna de retorno, o sea, lo que yo quiero esperar, una ganancia, un beneficio mínimo del 20%, y como entidad del Estado es el beneficio para la comunidad, que entre más beneficio haya, pues mejor. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Sí, los puntos que has mencionado los vamos a explicar con los conceptos del análisis coste-beneficio, pero eso que mencionas de cuánto invierto ahora y en cuánto lo voy a recuperar son los conceptos principales del análisis coste-beneficio. Muchas gracias. Karen, tienes la palabra. Hola, sí, buenos días. Yo iba a decir algo similar a lo que dice Rubén, y es que en los momentos en que nosotros socializamos un proyecto, la ciudadanía es la principal interesada en qué se están invirtiendo esos recursos y en cuáles son los beneficios que ellos van a tener. Entonces, es importante tener estos datos para saber realmente nosotros qué les estamos dando, qué les estamos aportando a la ciudadanía con estos proyectos de movilidad. Entonces, esos datos, pues realmente sí es importante tenerlos claros para darles esos resultados, qué es lo que ellos van a tener como beneficios. Básicamente eso. Muchas gracias. Sí, es muy importante entender el impacto del proyecto para yo poder lograr también una aceptabilidad de la comunidad. Y al final se ha demostrado que si las comunidades entienden, digamos, los beneficios de un proyecto, son proyectos que salen adelante y proyectos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, si estoy poniendo un esquema de tarificación por congestión, si la ciudadanía entiende los beneficios y si yo explico que, por ejemplo, el recaudo va a ir a mejorar el transporte público, es más probable lograr una aceptación. Entonces, muy importante ese punto, Karen. Gracias. Edna, ¿tenías la mano levantada? Sí, yo creo que en complemento a lo que acaba de decir Karen, también podría ser obtener estos datos y estas mediciones, no solamente para comunicarlo a los beneficiarios, sino también para poder estimular o promover la participación de empresas o inversores que quieran hacer parte del proyecto y que entonces de esa manera podamos atraer recursos económicos para poder viabilizar el proyecto. Creo que puede ser por los dos lados también. Como temas de inversión también, sí, importante. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Voy a intentar volver a la presentación. Perdón, un segundo. Ya estamos. Entonces, bueno, esto también es un resumen de todo lo que ustedes han dicho. Lo que mencionaba al principio es, no se trata solo de invertir, sino de invertir bien, como bien señalaba Ana. El primer punto de por qué es importante cuantificar los impactos de un proyecto es porque solo así tiene sentido el concepto de sostenibilidad, solo así estoy entendiendo el impacto económico, social y ambiental de los diferentes proyectos de transporte. El segundo punto es también, como comentaba Ana y Rubén, porque nos permite comparar entre alternativas, elegir la mejor opción y así priorizar los recursos, que esto es muy importante desde el punto de vista de las inversiones públicas. También nos ayuda a distinguir los buenos de los malos proyectos, lo pongo entre comillas porque depende de los objetivos de sostenibilidad que diseñemos para los proyectos, pero me ayuda a comparar los beneficios o los costos, saber si los beneficios son mayores que los costos o saber también, como decía Rubén, un poco cuándo voy a recuperar la inversión. Y finalmente permite hacer un juicio equilibrado sobre cómo utilizar los recursos públicos de la mejor manera para ayudar a la sociedad, como Karen señalaba, y para ser consistente con los valores naturales. Nuevamente vemos, perdón, que aquí aparece el concepto de sostenibilidad. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poco del marco metodológico del análisis coste-beneficio. El análisis coste-beneficio es un tema complejo que en nuestras carreras hemos visto como una materia completa, entonces intentaré dar unas ideas generales, pero pues obviamente no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles. De todas maneras, lo importante acá es que ustedes tengan como unas nociones generales y yo sé que muchos de ustedes ya lo han aplicado en la evaluación de los proyectos de transporte desde su punto de vista, entonces perdón para los que esté de pronto diciendo algo que es muy sencillo, que ustedes ya conocen, pero bueno, simplemente siempre viene bien un resumen.
Entonces, este énfasis de esta parte es, como dije, el análisis coste-beneficio. Ya vimos todas las herramientas que existen, solamente nos vamos a centrar en esta primera, que es la herramienta, que es la más utilizada. Unos recordatorios generales de la metodología, y es que la ponderación de los costos y los beneficios debe reflejar la diferencia de los casos con y sin proyecto. Entonces, yo siempre voy a evaluar dos casos. ¿Qué pasa si no desarrollo el proyecto y qué pasa si desarrollo el proyecto? Esto es muy importante porque el análisis coste-beneficio lo que tiene en cuenta es el diferencial. Es decir, es esa diferencia de qué pasa si hay una vía, por ejemplo, que no la habilito para ciclorruta y la dejo como está, comparado con habilitarla para ciclorrutas. Eso es el primer tema conceptual que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que la relación normalmente se expresa como una relación coste-beneficio, pero hay otras, digamos, indicadores que se pueden utilizar al desarrollar un análisis coste-beneficio, la TIR, como mencionaba Rubén, podemos evaluar los valores presentes netos, etcétera. Lo importante es ver, digamos, los resultados de una manera consistente. Otra cosa importante, el tercer punto, es que se enfoca en el appraisal. Esto le debí mencionarlo antes, pero hay diferentes estados de desarrollo del proyecto. El appraisal es lo que se denomina en las guías de aquí del Reino Unido, pero es lo que se califica como una evaluación ex ante. Entonces, cuando me refiero a appraisal, quiero decir la evaluación ex ante, es decir, cuando estoy planificando el proyecto. Es una evaluación formal, como ya lo sabemos y lo vimos, que se trata de entender los costos y los beneficios de una intervención en la sociedad. Y también, como vimos al principio, el costo-beneficio es una herramienta de diseño y dimensionamiento de la intervención. Sigo un poco con temas generales del resumen de la metodología. El punto de partida es evaluar o que se evalúen los beneficios y los costos de un proyecto, pero estos beneficios y costos se distribuyen a lo largo de un cierto periodo de tiempo en el futuro, desde el año 0 hasta el año no sé, 20, por ejemplo. Además, consiste en determinar cuál es el valor actualizado, es decir, en el momento en que se toma la decisión de la suma de dichos beneficios menos los costos. Esto es lo que se denomina valor actual neto. Hay diferentes criterios de decisión, como mencioné. Los resultados, digamos, al analizar son los mismos, es simplemente pues que se presentan de diferente manera. Digamos, los modelos populares para realizar los cálculos del análisis coste-beneficio, los más utilizados son el valor actual neto y la relación costo-beneficio. Cuando el valor actual neto, que es lo que se ha denominado la suma de los beneficios menos los costes, cuando este valor es negativo, el proyecto no debe llevarse a cabo porque la suma actualizada de los beneficios sociales, es decir, los cuales incluyen los beneficios privados, no resulta suficiente para compensar la suma descontada de los costes. Por otro lado, cuando el BPN, el valor presente neto, es positivo, pues el proyecto puede llevarse a cabo. Y tenemos también los criterios del análisis, de la relación costo-beneficio, que es el BCR, lo que se denomina BCR en la literatura en inglés. Perdón si estoy utilizando estas siglas. Si es mayor a 1, se debe continuar el proyecto. ¿Por qué? Porque los beneficios son mayores que los costos, y si es menor a 1, no se debe continuar con el proyecto. Entonces, estos son como los criterios que se tienen en cuenta. Nuevamente, si están interesados en más literatura, les puedo referir, creo que están incluidos en el kit de contenido preliminar, pero les puedo referir una literatura adicional. Entonces, bueno, el análisis coste-beneficio, encontramos muchos ejemplos en Internet, encontramos herramientas, pero lo que tenemos que tener en cuenta son los principales desafíos. Para nosotros como técnicos de planificación, ¿cuáles son los principales desafíos al intentar evaluar un proyecto con el análisis coste-beneficio? Pues lógicamente medir los beneficios y los costos del proyecto en diferentes periodos de tiempo. Existen diferentes riesgos. Los principales son la predicción de la demanda, porque muchas veces se predice una demanda inflada, y se subestiman los costos. Estos son los dos riesgos más importantes al evaluar los impactos de un proyecto de transporte.
hay diferentes impactos que van o que varían de acuerdo a la tipología de proyecto de transporte. Luego vamos a especializarnos en un proyecto de ciclo de infraestructura, pero de manera general, un proyecto de transporte tiene esos principales beneficios y costos que ustedes ven en la pantalla. Están agrupados en 8 grandes categorías. Por primer lado o por una primera parte está la reducción del tiempo de viaje. Entonces esto es muy aplicable, por ejemplo, a esquemas como los bypass o nuevas carreteras, nuevos links, que al final lo que intentan es reducir el tiempo de viaje entre dos comunidades y así incrementar la accesibilidad, las oportunidades de empleo, etcétera. También están los ahorros, perdón, en los costos operativos o de los vehículos como consecuencia de los efectos del proyecto en mercados relacionados. No voy a entrar en detalle en estos puntos, pero también está la mejora de la calidad o la fiabilidad de los servicios de transporte existentes, o sea, las mejoras que se dan a servicios que ya existen. Si es una línea de autobús que ya existe, pues puedo poner unas paradas donde sepa que es necesario de acuerdo a la demanda, por ejemplo. También está la reducción de accidentes y la pérdida de vías, esquemas que se desarrollan puramente con el objeto de ahorrar accidentes. También están las externalidades positivas y negativas. Esto es lo que se conoce como impactos que no impactan a los usuarios del sistema de transporte. Entonces, por ejemplo, si construyo una nueva carretera, pues puede impactar en temas de ruido o en temas de calidad del aire a las personas que viven al lado de esa carretera. Pueden ser positivas y negativas, pueden haber mejoras de la calidad del aire o pueden haber zonas en las que empeoren. La congestión también es lo que o se agrupa dentro de estas externalidades. También están los costos de inversión de un proyecto y la variación de los costos de mantenimiento y explotación. Entonces, bueno, esta diapositiva es un poquito compleja. Voy a intentar ir despacio. Voy a empezar con el primer cuadro, el que aparece en la parte superior. Entonces, esto ya lo comenté, solo voy a ir un poco rápido. Las principales fórmulas del análisis coste-beneficio que ustedes pueden encontrar en la literatura. Podemos ver el valor presente neto, que es simplemente la diferencia entre el valor de los futuros beneficios, como vamos a ver acá en el ejemplo, menos el valor de los costos futuros. Y por otro lado está el análisis coste-beneficio, la relación beneficio-costo, que es la división entre los beneficios y los costos. Por eso si tenemos una relación mayor a 1, significa que los beneficios son mayores o menores que los costos. Luego es importante ver que, por ejemplo, en algunas guías o en algunos marcos metodológicos, como pasa en el Reino Unido, el análisis o el ratio beneficio-coste es muy importante porque permite calificar los proyectos en algo que se denomina el value for money. Esto es lo que se puede traducir como el valor del dinero. Y esto también lo mencionaba Rubén, ¿no? De cuándo espero recuperar la inversión. Entonces, el BCR por eso es tan importante, porque se utiliza para clasificar el proyecto según ese valor del dinero. Entonces, estas categorías que ven ustedes en la pantalla, muy alto, alto, medio, bajo, que con diferentes rangos de BCR, de relación coste-beneficio, brindan un resumen y en general un resultado de la evaluación económica, de una evaluación que es a menudo compleja. Entonces, toda esa evaluación la resumo en un número, simplemente en un número que me permite clasificar el proyecto. El análisis de este indicador ayuda a los tomadores de decisiones a comprender el impacto esperado de una propuesta en el valor público y en la medida que representa una buena relación calidad-precio, una vez que se han considerado los impactos potenciales monetizados, y también hay impactos no monetizados que debemos tener en cuenta, y ahí es un poco cuando falla el análisis coste-beneficio. Y este enfoque es consistente para expresar conclusiones de valor por dinero, es decir, permite una fácil comparación entre propuestas. El análisis coste-beneficio me dio un BCR para la estación de tanto, de 5, mientras que si no hago la estación o si la hago en este otro lugar, me da un análisis, un BCR igual a 1. Entonces puedo saber cuál ofrece un mejor valor del dinero y seleccionar. Espero que haya quedado claro este concepto.
importante mencionar que este valor del dinero es la relación beneficio-coste más los impactos no monetizables, ¿no? Porque hay impactos no monetizables que pueden ser significativos, depende del proyecto. En el cuadro de abajo podemos ver un pequeño ejemplo que trata, es un caso hipotético, simplemente quería mostrarles para quienes no han desarrollado un análisis coste-beneficio en el ejercicio de sus profesiones, cómo se ve un análisis tradicional. Es un ejemplo hipotético de la construcción de una calzada interurbana. Y en esta etapa del estudio, pues se adoptan unos supuestos generales. Por ejemplo, el proyecto solo tiene criterios económicos, como vemos acá, solamente tiene criterios económicos, pero ah, tenemos que acordarnos que una evaluación completa de sostenibilidad pues tiene en cuenta también otro tipo de impactos. En este ejemplo solamente se monetizan y se evalúan los costos de infraestructura y los costos operativos de los vehículos. Es simplemente porque es un ejemplo para ilustrar cómo se ve un análisis coste-beneficio. En este ejemplo se cuantificó cada criterio de sostenibilidad en cada año, como podemos ver en el año, desde el año 1 hasta el año 25, porque el ciclo de vida de este proyecto son 25 años en el caso hipotético. Entonces, los beneficios o los costes de infraestructura, por ejemplo, la adquisición de las tierras, el diseño, todos los temas de construcción se dan en los primeros 3 años y al entrar en operativa la nueva calzada interurbana, pues empiezan los costes operacionales, ¿no? Y no hay costes de infraestructura. Entonces, bueno, como podemos ver, todos los cálculos se realizaron durante el periodo de evaluación, que se supone que son 25 años, y al final se obtiene el valor presente de los costes de infraestructura, ¿no? El valor, todo esto está en diferentes años, y yo lo traigo un valor presente utilizando una tasa social de descuento, asumida también, es un insumo importante del análisis coste-beneficio, y lo mismo hago con los costes operacionales. También con los costos de operación y con los costos de mantenimiento, que todos empiezan una vez el esquema, una vez se abra el esquema. En este caso, solamente se muestra el valor presente de los diferentes tipos de impactos, pero yo no muestro en este ejemplo el cálculo del BPN, ni del BCR, ni de la relación beneficio-costo, solo para tener una imagen de lo que representa el coste-beneficio. Y esta es simplemente la fórmula que vamos a encontrar en toda la literatura de cómo traer a valor presente diferentes impactos que se dan a lo largo del tiempo. Espero que haya quedado claro esto. Bueno, ahora vamos un poquito a participar para hacer la presentación más dinámica. Entonces, me gustaría saber cuáles consideran que son los principales, bueno, ya, perdón, vamos a pasar ya un poco a aterrizar todo este tema a los proyectos de cicloinfraestructura. Quisiera saber cuáles consideran ustedes que son los principales beneficios que se generan por esas intervenciones de movilidad activa, no solo proyectos de cicloinfraestructura, sino proyectos que también faciliten la caminata. Y cuáles son los principales desafíos de medir estos beneficios. Entonces, abro un poco el debate y quisiera saber sus opiniones desde el ejercicio de su profesión. Leonardo, tienes la palabra. Pues, por lo general, cuando uno organiza ese tema de proyectos que tengan el tema de actividad física, ¿sí? Porque pues, además de ser un tema de transporte, que es como su especialización, también lo podemos mirar como pues, desde el tema de la reducción de enfermedades por sedentarismo. Entonces, allí podemos, digamos, tomar eso como un beneficio. Y los otros beneficios, pues ya serían el tema de la intervención que se tiene que hacer en la ciudad o en el, ¿sí? Donde se va a construir la, la cicloinfraestructura o las infraestructuras de movilidad activa y los desarrollos económicos que pueden surgir alrededor de esos espacios, ¿sí? O sea, puede generar ingresos para la gente el desarrollo de esos corredores.
caso del corredor que hay allí en Cali, el corredor del río, el Boulevard del Río, que se ha convertido en una zona pues llena de restaurantes y de actividad nocturna y eso ha, digamos que dinamizado la economía de la ciudad. Eso por un lado. Y pues ya yendo como más allá, cosas que uno ve digamos, en los documentales, en países pues, como el Reino Unido, que esos sitios diseñados para el caminar y para la bicicleta, los hacen con una tecnología que va aprovechando la energía que se produce al caminar para generar energía para mover la ciudad, para mover los semáforos, para mover eso. Entonces, digamos que esos también podrían ser beneficios que uno podría tener en cuenta en el tema de desarrollos tecnológicos y de aprovechamiento de esas, digamos, actividades para poder lograr otras cosas. Y pues los principales desafíos, yo pensaría que acá en Colombia, pues son el tema de cultura ciudadana, el tema de seguridad, el tema de, pues, digamos, de hacer un uso eficiente de los recursos públicos también para construir esas infraestructuras o para desarrollar los proyectos, porque también tenemos como falencias en ese tema. Entonces eso sería como lo que yo veo allí de esas preguntas. Muchas gracias, Leonardo. Ya verás cómo todos los beneficios que has mencionado se van a tener en cuenta o los vamos a poder de alguna manera monetizar utilizando esta herramienta que les voy a explicar. Salvo los temas de dinamización de la economía, que son más difíciles de cuantificar y no se tienen en cuenta actualmente, porque precisamente son difíciles, pero son, o más que todo se pueden medir de una manera no monetizable, por ejemplo. Pero muchas gracias. Rubén. Gracias, doctora Paola. En mi idea, sí, el beneficio depende en cómo planteamos el proyecto y para qué lo vamos a plantear. Por ejemplo, es muy diferente el beneficio que va a tener si el proyecto de cicloinfraestructura es para deportes o si es para reducir la huella de carbono, que puede ser, o si es para reducir los polímeros reciclables o reutilizar los polímeros reciclables. Realmente es en cómo enfocamos al proyecto y cómo hacemos de que ese plus, por ejemplo, si lo vamos a enfocar al desarrollo, a lo deportivo, el plus, ¿cuál sería? Decir que vamos a utilizar polímeros reciclables, que es el plus, diciendo que con esta vía, aparte de que vamos a implementar el deporte, la actividad física, como dijo el compañero, vamos a utilizar productos reciclables y vamos a ayudar a la conservación del medio ambiente. Aparte de eso, la generación de empleos diferentes son plus extras, pero en realidad el beneficio tenemos que mirarlo cómo vamos a diseñar el proyecto y a qué le vamos a apuntar con él, cuál es la necesidad que vamos a satisfacer con él y así poder cuantificar el beneficio y poderlo evaluar correctamente. Gracias. Gracias. Sí, es muy importante el tema que tocas. Estamos, de hecho, diseñando un esquema para medir los impactos de las diferentes políticas de transporte y una de las primeras preguntas que hacemos es qué queremos lograr con este proyecto de transporte, ¿no? Porque depende de los diferentes objetivos que tengamos, cuáles son los beneficios que se generan o no y cómo podemos medir el desempeño de los proyectos de acuerdo a esos objetivos que se han definido previamente. Edna. Gracias, Paola. Se me ocurre que para complementar las ideas que me han comunicado en principales beneficios y en el marco también del proyecto que estamos desarrollando, podría ser el de otorgar diferentes alternativas de transporte más económicas para los sectores vulnerables. Entonces, conectar estas zonas de poblaciones que son de bajos recursos y que no pueden destinar una gran porción de sus recursos mensuales a pagar un transporte público o incluso pues a subsidiarse un transporte privado, podría ser uno de los principales beneficios de este tipo de proyectos de movilidad activa. Sí,
Y por eso es importante, digamos, intentar evaluar esos proyectos desde un punto de vista más holístico, ¿no? Intentar, por ejemplo, hacerlo mediante un análisis multicriterio que me permite de alguna manera capturar esos impactos sociales que, como ya hemos visto, son más difíciles de cuantificar con un análisis coste-beneficio. Entonces, al ofrecer yo una alternativa adicional a poblaciones vulnerables, es difícil de monetizar, pero se puede tener en cuenta perfectamente en un análisis multicriterio para poder decidir entre diferentes opciones. Es muy importante ese punto, gracias. Rubén, ¿tú querías añadir algo más o tienes la mano levantada? Ya, vale, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como bien ustedes han señalado, como mencionó Leonardo específicamente, uno de los principales beneficios son los beneficios para la salud. Con mayores niveles de actividad física se reduce el riesgo de mortalidad y además hay algo muy importante que es un menor ausentismo laboral. Esto es importante porque tiene un impacto para la economía de una sociedad y pues es un impacto positivo. Además, también lo mencionaba como segundo punto Leonardo, ¿no? Los beneficios de la calidad del viaje. Esto se denomina en la literatura como journey quality, la calidad del viaje. Y quiere decir que se brinda o se da una percepción de un viaje más seguro o un viaje más placentero utilizando la cicloinfraestructura o la infraestructura para caminar y para andar en bicicleta. Entonces, esto también se puede cuantificar y se puede monetizar, como yo mejoro esa calidad del viaje. Y también, finalmente, los impactos asociados con el cambio modal, es decir, las personas o los viajes que se van de los automóviles, de los taxis o de las motocicletas, y esto o se traduce en una mejora en la congestión o una reducción de la congestión de tráfico, en una mejora respecto a las emisiones, que también mencionaba Rubén, muy, muy importante, en la calidad del aire, reducción del ruido, en los accidentes, menor mantenimiento de las infraestructuras, por ejemplo. Son estos beneficios. También hay otros beneficios, como ustedes mencionaban, el que mencionaba Edna, que es más del criterio social, no está incluido acá porque no se tiene en cuenta, no se tiene usualmente en cuenta para el análisis coste-beneficio, pero son impactos muy importantes y acordémonos de esa gran fórmula que vimos en la diapositiva anterior y es que es el value for money, ¿no? La relación beneficio-costo más los impactos no monetizables, que muchas veces son una parte muy significativa de los proyectos. Y como principales desafíos, yo me refería también al tema de aplicar un análisis coste-beneficio en un proyecto de cicloinfraestructura. Como vimos al principio, la estimación de la demanda y la estimación de los costes suele ser desafiante, suele ser complicada. Y hay mucha incertidumbre porque requiere de digamos, muchos supuestos. Luego, lo que bien mencionaba Edna, cómo cuantificamos lo que no es monetizable, ¿no? Cómo incorporamos esos beneficios al tema de los niños, por ejemplo. He estado trabajando para algunas autoridades locales en el Reino Unido en las que han identificado que hay un gran porcentaje de niños que sufren, por ejemplo, de obesidad. Entonces, el gobierno quiere incentivar estos proyectos de movilidad activa para que los niños vayan al colegio en bicicleta, pero es difícil cuantificar cómo se mide eso. Es difícil cuantificar ese impacto. También tenemos la escasa información relevante sobre los proyectos. Yo he estado trabajando, evaluando diferentes políticas de transporte y depende del estado de desarrollo, pues tenemos mayor cantidad de información o menor cantidad de información, entonces eso también es un desafío importante. Y luego finalmente, pues que los recursos técnicos son limitados para realizar una evaluación detallada. A menudo los planificadores tienen muchos proyectos que evaluar, una carga de trabajo importante, entonces pues es difícil hacer una evaluación detallada, sobre todo cuando se habla de proyectos de cicloinfraestructura en los que generalmente se da una menor importancia. Perdón, estoy viendo el tiempo, a ver cómo vamos. Bien. Bueno, entonces ahora ya les voy a hablar específicamente de la herramienta que se utiliza en el Reino Unido para medir los impactos de los proyectos de cicloinfraestructura y de caminar. Se denomina Active Mode Appraisal Toolkit, AMAT o AMAT.
y es simplemente es en el marco metodológico del Reino Unido. Es una metodología digamos, muy sencilla, por eso es fácilmente de utilizar, porque está resumida en una hoja de cálculo. Fue desarrollada por el Departamento de Transporte, que es el Ministerio de Transporte, y está acompañado de una guía de uso. Además, es pública, cualquier país puede utilizarla y si se adapta al contexto, obviamente. Provee a las autoridades locales de una herramienta sencilla y simple para evaluar las intervenciones de movilidad activa. Entonces no me tengo yo que sentar a pensar, vale, ¿cómo evalúo este coste-beneficio? ¿Qué impactos tengo en cuenta? ¿Cuáles puedo monetizar y cuáles no? No, simplemente está el formato ya evaluado y es una evaluación muy rápida que cuantifica y monetiza beneficios claves del esquema, de los esquemas de ciclo de infraestructura. Básicamente, o el resultado final es la relación beneficio-coste para los proyectos de ciclo de infraestructura, para los proyectos que promuevan la caminata. A la derecha vemos un esquema de qué cuantifica AIMAT. No sé si se alcanza a ver o si está muy pequeño, pero bueno, lo veremos en el ejemplo en todo caso. En general, cuantifica bueno, diferentes beneficios que se pueden agrupar en tres grandes categorías. Perdón. Uno es lo que se denomina o los cambios, los beneficios por el cambio modal, es decir, como estoy quitando viajes a los vehículos que contaminan más, que congestionan más, tengo unos beneficios. Luego tengo beneficios por el tema de salud, como decía Leonardo, por el tema de la reducción del sedentarismo, ¿no? Se reduce la probabilidad de tener infarto, cánceres, obesidad, por ejemplo. Y luego está lo que se denomina Journey Quality o la calidad del viaje. Es decir, si yo implemento un proyecto de esta magnitud, pues mejoro la calidad del viaje, mejoro la experiencia del usuario y eso tiene unos impactos que se pueden monetizar. Esos son como las tres grandes categorías. Además, proporciona a los planificadores de una visión completa sobre los impactos de los usuarios de transporte, el medio ambiente, la sociedad y la economía. Es decir, tiene en cuenta el concepto de sostenibilidad que hemos visto en la primera parte de la presentación. Sin embargo, no es una herramienta perfecta y no cuantifica algunas cosas importantes, por ejemplo, la morbilidad, es decir, actualmente lo que cuantifica es la reducción en muerte prematura. Como tengo en cuenta esa reducción del sedentarismo, eso se traduce en una reducción de la muerte prematura y hay evidencia, ¿no?, que estos tipos de esquemas mejoran la calidad de vida, como ya dije, reducen probabilidades de tener ciertas enfermedades, entonces eso no se tiene en cuenta en la herramienta. Otra cosa que no cuantifica y que es muy importante, al menos en el caso del Reino Unido, son los impactos en la salud para los niños, por ejemplo. Tampoco tiene en cuenta los impactos de seguridad, pero de seguridad vial, por temas o por mejorar el ambiente del viaje. Es decir, actualmente los beneficios de accidentes que se tienen en cuenta en la herramienta AIMAT son solo como resultado de la reducción de vehículos, ¿no? De la reducción de vehículos kilómetros. Entonces, como yo reduzco vehículos kilómetros, pues tengo menos accidentes, pero no tiene en cuenta el tema de que porque estoy haciendo una nueva infraestructura y proveo a los ciclistas de una infraestructura más segura, voy a tener menos accidentes. Eso no lo tiene en cuenta. ¿Qué más no tiene en cuenta? Bueno, también los impactos por congestión para los vehículos. Por ejemplo, si yo reduzco el espacio en las calles para los vehículos privados, pues eso tiene un impacto en la congestión para ellos. Eso no se tiene en cuenta también. Sin embargo, se recomienda que si estos impactos que no se tienen en cuenta son significativos, pues sean reportados como no monetizables. Y ahí es donde entra un poco en juego el tema de las guías de evaluación, ¿no? Cómo reporto yo impactos monetizables, impactos no monetizables, y con todo esto hago una evaluación de qué tan bueno o qué tan malo es el proyecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los insumos o las entradas que yo debería tener a mi mano para poder evaluar la herramienta? Entonces, básicamente hay dos hojas de cálculo principales. Una se denomina User Interface Intervention, que es esta que aparece acá arriba, y otra que se denomina User Interface Costs. Entonces, es lo que describe la intervención y lo que describe los costos. Entonces, en la intervención, ya lo veremos en el ejemplo, tenemos en cuenta, por ejemplo, el año en el que estoy haciendo
la evaluación, el año en el que abro la intervención. ¿Se acuerdan en el ejemplo que mencionaban que los 3 primeros años eran de construcción y a partir del tercer año hasta el 25 eran, se generaban beneficios operacionales? Bueno, pues para eso es importante este insumo. Tenemos también el área, el área en la que se va a desarrollar, porque hay diferentes valores para si es un área rural o si es un área urbana. Y luego tenemos, digamos, los insumos principales que son los que se refieren al número de viajes, ¿no? Y recordemos un poco que hemos visto de cuál es el principal riesgo de evaluar o de implementar el coste-beneficio en proyectos de ciclo de infraestructura y es el tema de la demanda. Entonces necesito saber cuáles son los viajes que se generan, los viajes que existían, si es que hay una infraestructura o si no, pues este valor es cero, y los viajes que se generan y otro tipo de supuestos. Luego, el tema de los costos, pues este también es el segundo gran tema en términos de riesgo del análisis coste-beneficio, pero bueno, generalmente pues tenemos en mayor o menor detalle los costos, depende del estado de desarrollo del proyecto. Bueno, simplemente recordar que como vimos en la teoría del coste-beneficio, se debe tener en cuenta la evaluación con y sin proyecto. Entonces, por eso vemos que aquí vemos el número de viajes sin proyecto y el número de viajes con proyecto. A eso me refiero, el diferencial. Y tener en cuenta que la mayoría de la información es fácil de obtener o por lo menos fácil de estimar. Voy a entrar un poquito en detalle en el tema de la demanda, que es un tema muy importante. Vale, perdón, había olvidado el contenido de esta diapositiva. Necesitamos proporcionar el número de viajes de la nueva infraestructura, número de viajes en bicicleta y número de viajes caminando. Entonces, esto es desafiante, digamos, porque es el principal riesgo o la principal complicación al querer implementar este tipo de metodologías en mis proyectos de ciclo de infraestructura. Quisiera un poco saber la experiencia que ustedes han tenido como técnicos y como tomadores de decisión en el contexto de Cali región y cómo creen o cómo estimarían el número de viajes en una intervención en el contexto de Cali región. ¿Cómo lo harían o cómo lo han hecho en su experiencia? Aquí no hay metodologías buenas y malas, es simplemente pues por saber en la práctica qué están haciendo y pues ya un poco les voy a hablar de las 3 grandes metodologías que se aplican en el Reino Unido. Rubén, tienes la palabra. Gracias, Paola. Pues realmente lo que tratamos de hacer, este es un estudio de movilidad, ¿no? A través de la Secretaría de Tránsito, saber, por ejemplo, en estos momentos es como pararse, hacer unas encuestas, pararse durante un periodo de tiempo, horas pico y horas llano, de cuántas personas pasan en bicicleta, así todo un día durante una semana, hacer una media para el mes y así podemos tener las cantidades de personas que utilizan el medio de transporte de bicicleta, tanto deportivo como de trabajo, porque hay que diferenciar las dos formas, si más recreativo o más de trabajo. Y así también se puede visualizar, digamos, de cuántos tomando el servicio público, no vamos a tomar carros sino el servicio público, de cuántas personas que caben en un bus público, caben 35, 40 personas aproximadamente. Si van llenos en la hora pico, en la hora lleno, reducir el 30%, 40%, el 50% de la población que viaje ahí, que sería la población que utilizaría la bicicleta como un medio alternativo, y ahí podremos sacar un estimado, no un consolidado, y un estimado de la población que utiliza y utilizaría el medio alternativo de transporte. Sería lo que tenemos pensado al menos hacer para nosotros. Gracias. Perdón, estaba en silencio, perdón. Gracias por tu intervención. Lo que dices está muy en línea también con lo que indica Juan David en el chat, ¿no? Con aforos en el sitio, con encuestas. La pregunta es si siempre se tienen los recursos para hacer esos conteos y, digamos, cómo se trasladan esa demanda actual a la demanda que yo estimo que una nueva intervención va a traer consigo. Pero muchísimas gracias. Leonardo, tienes la palabra.
si digamos que nosotros tenemos un tema que es una resolución del Ministerio de Transporte, donde se reglamentan los planes de movilidad sostenible y segura. Entonces, de las diferentes empresas, o sea, todas las entidades tienen que sacar un plan de movilidad donde cuenten pues, cómo se movilizan los empleados, cómo se programan los viajes, cuántos viajes hacen, rutas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaría, pues, no sé si de pronto como, suena como muy ambicioso, pues solicitar como toda esa información para poder hacer ese estudio. O sea, allí tendríamos nosotros la información, digamos, de una fuente confiable para poder determinar cuáles son los viajes, ¿sí? Hacer como el estudio de mercado para el número de viajes que pueden hacer y sabríamos cuánta gente anda en bicicleta y cuánta gente se moviliza en transporte público. Y creo que allí, pues, si uno hace como la solicitud, las empresas podrían, pues como agregar la pregunta de, o sea, ¿qué le falta a la gente para poder movilizar en bicicleta? No sé, algo como así. Muchas gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, acá en el Reino Unido tienen, el Departamento de Transporte tiene unos conteos en diferentes puntos en toda la red y los conteos presentan obviamente desagregados qué tipo de vehículos y también los peatones y las bicicletas. Y eso nos da, digamos, un insumo para medir los viajes que se hacen actualmente. Sin embargo, como dije anteriormente, pues sigue existiendo el reto de, ¿no?, de cómo proyectar los viajes que se prevén a raíz de una nueva intervención. Edna, tienes la palabra. Gracias, Leonardo. Y Paola, gracias. En el caso de este proyecto en Cali Región, lo que hemos hecho es hacer uso de los datos que nos da la encuesta origen-destino que se realizó en Cali y que tiene en cuenta los municipios aledaños que conformarían lo que se denomina Cali Región y que es la encuesta origen-destino, pero es del año 2015. Entonces, claro, ahí pasa lo que tú estás diciendo, nos dábamos cuenta que los datos están un poco desactualizados y no eran como un recurso tan útil para nosotros. Entonces empiezan a crearse las necesidades tal vez de hacer una encuesta de interceptación donde pudiéramos identificar también la encuesta de preferencias, por ejemplo, declaradas y poder completar un poco esta información identificando este vacío que tiene la región respecto a base de datos y el recaudo de información actualizada, poder hacer este tipo de encuestas como complementarias que le den una base suficiente al proyecto para tomar cierto tipo de decisiones. Muy interesante, muchas gracias. Sí, eso es uno de los principales problemas, ¿no? Cuando actualizamos nuestras encuestas cada 5 o en algunos casos cada 10 años, es difícil, digamos, basarnos en o tomarlos como resultados confiables, ¿no? Porque al final tenemos que igual hacer estimaciones que pueden ser en algunos casos subjetivas. Pero bueno, la estimación muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir o sigo? No, Vale, nadie sí. tiene arriba la mano. Vale, entonces, bueno, esta estimación del número de viajes es un tema complejo, es difícil en el contexto colombiano, en el contexto del Reino Unido, en el contexto de España, en Estados Unidos, o sea, es un tema general. De manera, perdón, un segundo que tengo que volver, ya está. De manera general existen como 3 grandes metodologías para estimar la demanda de este tipo de proyectos. Algunas son menos elaboradas que las que ustedes han resumido como resultado de su experiencia profesional, y unas, por ejemplo, la comparación con esquemas similares. Esto viene de la recomendación de la guía para el Reino Unido, ¿no? Que se aplica para utilizar esta herramienta AMAT. Comparación con esquemas similares es simplemente, ok, en tal región que tiene una población similar, unas características similares geográficas, por ejemplo, se ha visto que
un nuevo proyecto de infraestructura incrementa los viajes en bicicleta en un 2%. Pues asumo que este proyecto tiene ese mismo 2%. O aplico unos análisis de sensibilidad de un 1, 1.5 y un 2%, por ejemplo. Esos son comparación con esquemas similares. Obviamente tienen que tener una evidencia y una justificación, pero pues es muy sencillo. Luego viene como segundo caso los modelos de elección discreta. Esto es el resultado, digamos, de un estudio realizado aquí en el Reino Unido que se basan en el concepto de utilidad, ¿no? ¿Qué utilidad o cómo se incrementa la utilidad de los viajes respecto a diferentes tipos de infraestructura? Si provee una infraestructura segregada o no segregada en la vía o fuera de la vía, se incrementa la utilidad y como resultado del incremento de la utilidad se incrementa en un porcentaje determinado el número de viajes. Ese es el segundo elemento. Si están interesados también les puedo, bueno, creo que también está incluido como parte del kit de desarrollo, del kit de contenido preliminar. La primera referencia es la unidad 5.1 de la evaluación de los modos activos en el Reino Unido y ahí vienen explicados estas 3 metodologías si alguien está interesado. Y la tercera es lo que se denomina métodos de bosquejo. Es una estimación aproximada, esto es un poquito de conceptos económicos, pero es de la elasticidad del cambio de la demanda de ciclismo en un área determinada, basada en la proporción de ruta que tiene instalaciones de tráfico para bicicletas, carriles bici, carriles bus, carriles de tráfico de ruta libre. En el caso del estudio para el Reino Unido se asume que esa elasticidad es 0.05% y eso se deriva pues de modelos de variación del uso de bicicletas a nivel de barrio. Este estudio sí no lo incluía en la literatura, pero también viene referenciado en la guía. Entonces, si alguien está interesado. Bueno, entonces los planificadores acá tienen a su disposición esas 3 herramientas principales. Hay algunas otras, pero no las quise traer a colación porque no son aplicables al contexto colombiano. Y bueno, una vez teniendo en cuenta que tenemos esos insumos, que tenemos ese número de viajes de la intervención y los números de viajes sin la intervención, acá estoy explicando los datos de entrada para el tema de bicicleta. También debemos completar un insumo que se denomina qué tanto de la ciclorruta se utilizará, ¿no? Entonces yo asumo que la gente utilizará, si son 5 kilómetros, pues el 100%, o si utilizará un 20% o un 30%. Entonces eso depende un poco de la distancia promedio que la gente suele viajar en bicicleta en el área, etcétera. Luego, como insumos también de la herramienta, debo decir qué tipo de infraestructura existe. Si actualmente no hay ninguna infraestructura, pues es no provisión. Esto es un menú de selección múltiple. Y debo decir qué nueva infraestructura estoy promoviendo. También un menú de selección múltiple en el que digo si estoy incluyendo una ciclorruta segregada, completamente segregada o no segregada, en la vía o fuera de la vía. Y como preguntas adicionales, si tengo, digamos, algunas instalaciones para guardar las bicicletas seguramente o algunas duchas. Esto es la primera parte de los viajes en bicicleta, ¿no? Esos son los insumos principales del tema de AMAT. Luego existe el tema de la caminata. En el tema de caminata es similar al tema de la bicicleta. Vamos a tener que introducir el tema de demanda, los viajes sin la intervención, los viajes con la intervención, cuánto de la longitud de mi proyecto espero que la gente camine y luego unas características de esa infraestructura que simplemente es un sí y un no, ¿no? Si proveo bancos, por ejemplo, si tengo paneles de información o no. Simplemente seleccionar sí o no, como veremos en el ejemplo a continuación. Luego estos son los supuestos. Estos supuestos vienen por default, vienen ya predeterminados en la herramienta. Voy a hacer énfasis en alguno de ellos. Lo que se denomina decay rate es como una tasa de caída y se refiere a cómo puede cambiar el impacto de una intervención de modo activo con el tiempo. Es decir, si la suposición predeterminada es 0% de deterioro para la inversión capital, lo que significa que la aceptación, debido a que el esquema permanece constante, la aceptación es constante, perdón. Es decir, si yo introduzco un proyecto de cicloinfraestructura, pues se va a subir la demanda y
los primeros años, pero después empieza a decaer. Si pongo 0, pues asumo que no empieza a decaer, simplemente va subiendo proporcionalmente. Luego tengo temas de la longitud del viaje, la longitud de andar en bicicleta, la longitud caminando. Generalmente son tomadas, o en el caso del Reino Unido, esas son estadísticas tomadas de la encuesta de movilidad que se hace a nivel global. Y estas distancias son muy importantes porque alimentan los cálculos de los beneficios para la salud. También los cambios en el ausentismo laboral. Son insumos muy importantes porque determinan ese tipo de impactos que ya vamos a ver que son, digamos, valiosos en el análisis coste-beneficio. Luego también está el tema de la velocidad media. Todos estos son valores que yo puedo cambiar o no, o puedo tomar los valores predeterminados. Si yo voy a adaptar la herramienta para utilizarla en otro contexto, pues debería suplementarla con información local, ¿no? Pues la distancia promedio que la gente utiliza la bicicleta en el Reino Unido no será desde luego la misma de la distancia promedio que utiliza la gente no sé, en Ámsterdam, donde la gente tiene mayor cultura de bicicletas, por ejemplo. Luego hay otros elementos predeterminados, que es como qué porcentaje de los viajes van y regresan. Y luego algo muy importante que es el número de días para el cual la intervención es aplicable. Esto viene muy de la mano con lo que Rubén menciona, ¿no? O cuál es el objetivo del esquema, si es un esquema para los viajes usuales o si es un esquema de recreación. Estos son supuestos principales y solamente les quería dar como un brochazo, pero voy a pasar rápido porque veo que el tiempo se me está acabando. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer un caso práctico rápidamente para que ustedes vean lo sencillo que es aplicar la herramienta. Este caso no me lo inventé, viene en la guía, es como dije muy sencillo y pues simplemente vamos a hacer un estudio, digamos, en vivo. Entonces se proponen mejoras para la infraestructura ciclista a lo largo de un corredor que se llama Clifton Road, que es en el ámbito urbano. Yo he señalado en rojo aquí los insumos principales que van a alimentar las entradas que yo voy a hacer a la herramienta AMAT. Perdón. Actualmente no existe ninguna infraestructura de bicicletas, entonces esto significa que yo como en el menú de selección múltiple debo seleccionar que no hay provisión actualmente. Y el nuevo esquema implicará la provisión de una infraestructura ciclista segregada, on-road. La inversión espera abrir en el año 2025 y actualmente, de acuerdo a conteos, por ejemplo, como señalaban ustedes, se han contado 200 viajes en bicicleta por día. Y hemos utilizado para la estimación de la demanda un estudio comparativo en la que se indica que los viajes van a crecer alrededor de un 30%. Es decir, nuestros viajes finales o nuestros viajes con proyecto son los 260 viajes diarios que yo marco en rojo. Perdón, lo señalo acá. Luego nuestro esquema tiene una longitud de 1 kilómetro y estamos asumiendo que la gente no va a utilizar el 100% de ese kilómetro, sino solamente un 20%, porque en promedio la gente viaja 4.8 kilómetros. Estos son simplemente supuestos y los podemos cambiar. Y luego no se supone que haya provisiones adicionales como duchas o almacenamiento. Voy a intentar compartir un segundo. Si puedo abrir la herramienta y todo va bien. Vale, perfecto. Un segundo, voy a mover la presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Paola, vemos tu Excel. Vale, entonces esto es la herramienta AMAT, digamos, en vivo. Acá está pues la guía, que tiene también una guía en Word muy específica. Esto lo vamos a saltar, pero simplemente es seleccionar dónde está el área. Yo manualmente voy a introducir si es un área rural o si es un área urbana. Entonces la intervención, según nuestro ejemplo, se llamaba Clifton Road. ¿Estoy poniéndolo bien? No. Perdón, acá son las 5 de la tarde, entonces ya no estoy tan fresca. El promotor, el council que se llama Halton Borough Council, digámoslo así. El año en el que voy a medir, pues es el año actual, ¿no? En el 2022. El año en el que va a abrir, recordemos que según nuestros parámetros era el 2025. Luego el último año en el que voy a recibir funding, 2022.
25, perdón. En 2025. 20 años dura mi intervención. Es decir, voy a medir los costos y los beneficios a lo largo de 20 años. Esto es una recomendación de la literatura. Se pueden poner más años, pero necesito evidencia. Y el área local la voy a seleccionar como manualmente como otro urbano, porque así es como está clasificada esta carretera. Luego vimos que los viajes sin intervención, ¿no? Con los conteos eran 200 y los viajes con intervención eran 260 porque se incrementaba un 30%. Luego vemos, perdón, un segundo, qué porcentaje van a utilizar de infraestructura. Dijimos que era un 20.66%. La provisión actual, dijimos que no había provisión actualmente, y la provisión final, es decir, lo que estoy proponiendo con mi esquema, es on-road segregated, es decir, sobre la vía, pero segregado. También vimos que no se pretende ninguna infraestructuras adicionales. Bueno, entonces estos son los insumos principales. Luego, perdón, estoy volviendo. Vale, perfecto. No hay provisión. Y luego vamos al tema de los costes. En este esquema en particular no se asume que hayan viajes en caminata, ¿vale? Solamente vamos a llenar los inputs correspondientes a los viajes en bicicleta. En un esquema, digamos, normal, pues sí, también tengo unos viajes en caminata. De caminata, y acá, como les dije, selecciono si se proveen bancos, sí o no, y si se proveen paneles de información. Vamos al tema de los costes. Acá tengo que volver a compartir el caso de estudio. Entonces, se supone que el esquema tiene un costo de inversión de 400.000 libras, con gastos entre 2023 y 2025, con costos operativos de 10.000 incurridos cada 5 años. Vamos a volver al caso. Perdón, tengo varias pantallas y me confundo. Entonces dijimos que era en el 2023 era 100. Estos son, digamos, datos que me han dado mis diseñadores de cuánto va a costar la infraestructura, y luego tengo costos operativos de 10.000. Acá están en miles, ¿no? Los valores incurridos cada 5 años después de la apertura, es decir, cada apertura en 2025, costos operativos de 10 cada 5 años en 2030, en 2035 y en 2040. 45. Vale. Ay, perdón. Y luego tengo algo que no les expliqué, y es que se llama sesgo de optimismo o OB, Optimism Bias, y es como es un aumento proporcional aplicado a las estimaciones de los costos para reflejar que es probable que el costo real de una intervención sea mayor a lo que yo estoy estimando. Entonces es un poco para mitigar ese riesgo de la subestimación de los costos que teníamos. Vamos a asumir un 23% porque es lo que se da para proyectos que están como en una fase media, es decir, no están completamente desarrollados, pero tampoco son prefactibilidad. Vale, entonces ya hemos llenado nuestras características de la cicloinfraestructura. Vamos a dejar quietos todos los supuestos, los que explicamos, ¿no? La tasa de decaimiento, de incremento de la demanda, y vamos a dejar todos estos valores que están predeterminados en la herramienta. En un caso o en el caso de proyectos particulares, pues yo debería ver si tengo evidencia local. Por ejemplo, si hacemos un proyecto en un área determinada, estos son valores nacionales, ¿no? Entonces, si hago un proyecto en un área determinada, pues debo tener encuestas de movilidad del área determinada para poder hacer el análisis un poco más a la medida. Y eso es todo. Completamos la User Interface Intervention, que era la primera hoja de cálculo, y la User Interface Cost, que era la segunda, y ya podemos ver el análisis coste-beneficio. Entonces, esta es la gráfica en la que vemos que se obtiene una relación beneficio-costo de 1.72.
¿se acuerdan de esa categoría de Value for Money según la relación coste-beneficio? Esta es una categoría media, o sea que el proyecto está bien, se puede desarrollar, es mayor a 1, los beneficios son mayores que los costos. Y también vemos que el esquema resulta en un valor presente neto de 485.000 libras y un valor presente de los costes de 282. Como vemos, es mayor, los beneficios son mayores que los costos. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer para aplicar la herramienta AMAP. Lo complicado, como les dije, es la estimación de la demanda y de pronto tener los insumos para el contexto local. No quiero con esto expresar que la herramienta es muy fácil de aplicar y que no, la herramienta tiene su complejidad y de hecho si nos ponemos a revisar los cálculos es bastante complejo. Pero esa es la intención del Ministerio de Transporte, hacer una herramienta en la que yo no tenga que entrar a ver cómo es el análisis coste-beneficio, sino que ya está, digamos, probada, comprobada y sé que nos da cierta certidumbre. Si podemos ver los cálculos, pues ya son unos cálculos más complejos, tienen otras guías acá más escondidas con todos los cálculos. Perdón. Tiene un montón de hojas que están, que nos dice, por ejemplo, los cálculos de la reducción del ausentismo laboral, nos indica cómo calculó cada uno de los impactos. Bueno, volvamos a la presentación. Paola, en el chat hay un comentario de Rubén donde hace alusión a tener en cuenta la proyección de la inflación o el IPC. Perdona, lo veo, un segundo. A ver. No es mejor tener en cuenta la proyección. Vale. De hecho, en estos análisis se usa algo que es como no tener en cuenta la inflación y es la deflating, se dice en inglés, y es tener en cuenta, o sea, o hacer esta evaluación sin tener en cuenta la inflación, porque es un principio, digamos, del análisis coste-beneficio aplicado. Entonces, yo entiendo tu pregunta y hay una literatura desarrollada a partir de esto, pero en este caso no se tiene en cuenta la inflación porque queremos ver los impactos en la sociedad sin este, digamos, criterio adicional. Vale. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, bueno, esto ya es una reflexión que quiero hacer sobre el caso de estudio. Quisiera saber si alguien quiere intervenir y podemos entre todos elaborar este cuadro. No sé, Edna, si tú quieres guiar esta discusión o lo sigo haciendo yo, pero quiero generar discusión a partir de 3 puntos importantes y es qué habrían hecho diferente si el proyecto fuera en Colombia, es decir, si tuvieran que aplicar esta herramienta AMAP en Colombia, qué habrían hecho diferente, qué insumos habrían tenido en cuenta. Luego, ¿cuáles consideran que son impactos importantes que no se midieron? Por ejemplo, el que dijo Edna, ¿no? El tema de los beneficios para las poblaciones vulnerables y qué otra metodología habrán aplicado que no es coste-beneficio. Me gustaría oír sus opiniones, sobre todo en lo que respecta a los elementos que adicionarían al coste-beneficio de la experiencia particular de cada municipio. Yo creo que este ejercicio podríamos proponérselo a los diferentes municipios como haciendo un paralelo con experiencias recientes que ellos hayan tenido, por ejemplo, con Rubén Darío y bueno, el equipo de Jumbo que esté presente respecto a los proyectos actuales de infraestructura que están teniendo en cuenta en el plan maestro, con Candelaria cuando proyectaron el tema de la colombiana y todo el tramo que hace parte de esta infraestructura. En Palmira, por ejemplo, los funcionarios que están presentes y nos pueden hacer sus reflexiones en torno a la red actual que están formulando y también al proyecto de bicis públicas que recientemente, o sea, en los últimos años empezó a funcionar. Y así con los demás municipios, si de pronto pudieran hacer como una reflexión crítica o algunos comentarios asociados a lo que acaba de comentar Paola y los procesos recientes que ellos han tenido en cada uno de los territorios. No sé, Edna, si nos da tiempo, porque tengo también, pues quiero abrir un espacio para preguntas generales de la herramienta y de toda la presentación y pues cerrar un poco con una conclusión y tenemos solo 5 minutos, entonces no sé si nos da tiempo de hacer esta reflexión sobre el caso de estudio, pero sí quiero
por si no hay Ok. participación, dejarles esas 3 preguntas, digamos, en sus mentes, ¿no? Para que piensen, para que compartan. No sé si hay un espacio para compartir después, si me indicas un poco, pero sí me gustaría Sí. que tuviéramos en cuenta esas cuestiones. Bueno, sí podrían hacer llegar los comentarios y nosotros completamos la diapositiva para compartirla en el Drive que va a estar como parte del repositorio y Sí. así los demás colegas pueden tener acceso a la información. Entonces podría ser como un ejercicio posterior, individual. Perfecto, sí. A mí me parece importante, ¿no? Saber un poco desde la experiencia particular de cada municipio qué habrían hecho diferente o si consideran, por ejemplo, que IMAT o que la herramienta no se puede evaluar, que es un contexto totalmente diferente, no se puede utilizar, qué otra metodología hubieran aplicado y estos impactos que no se midieron. Entonces, bueno, para terminar un poco, esto es una recapitulación de la sesión. Entonces, como sabemos, se denomina evaluación económica, impactos, costos y beneficios de los proyectos de ciclo de infraestructura. Hemos aprendido el concepto de sostenibilidad, los 3 elementos principales de sostenibilidad. Hemos visto también las metodologías que existen para medir la sostenibilidad, que se agrupan en estos 3 grandes categorías, dentro de las cuales está el análisis coste-beneficio. Vimos los principales lineamientos del análisis coste-beneficio de la metodología más utilizada actualmente y también vimos la herramienta AMAT utilizada en el Reino Unido basada en el coste-beneficio y repasamos cómo generar los insumos principales teniendo en cuenta estos principales riesgos que son la estimación de la estimación de la demanda. Vimos esas 3 grandes metodologías que se recomiendan emplear para calcular estos insumos y el ejercicio práctico. Hay un tema muy importante que no mencioné y es lo que se denomina proporcionalidad y es como qué cantidad de recursos debo yo destinar a calcular ciertos insumos, depende de qué tan importante es el proyecto, qué tan grande es el proyecto. Entonces, pues yo no puedo, quisiera evaluar la demanda de una manera detallada, pero es un esquema de infraestructura de 1 kilómetro, entonces tengo que ser proporcional y dedicar ciertos recursos. Por ejemplo, es un esquema más pequeño, pues hago un estudio comparativo. Es un esquema más grande con un mayor impacto, pues puedo aplicar modelos de elección discreta o unos modelos más desarrollados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, también quería, como no sé si tenemos un minuto al final, que compartan un poco qué es lo principal que han aprendido hoy, qué les pareció utilizar la herramienta, cómo la aplicarían al contexto colombiano, qué insumo les pareció más difícil de entender, más desafiante y si pues hay algo adicional a los proyectos de ciclo de infraestructura que quisieran preguntar. Y muchísimas gracias por su atención.